Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Bueno, señores, y hoy vamos a hablar de Linux. Nuevamente, hemos hablado del núcleo, hemos hablado de distribuciones, hemos hablado de muchas cositas de Linux, pero hoy vamos a hablar solamente de Linux. Y le digo que solo existe un Linux. ¿Cuál es ese Linux? El kernel. ¿Qué es un kernel? Un núcleo. ¿Qué es un núcleo? Es la parte principal y más importante de un sistema operativo y es lo que permite la comunicación con todo nuestro hardware del sistema, toda la parte física del sistema. Y vamos a adentrarnos, señores, un poco. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos, solo existe un único Linux y es su kernel. Solo existe un Linux, el kernel de Linux, el cual se basan todas las distribuciones que nosotros escuchamos por ahí. Bien, tenemos por ejemplo Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Red Hat y muchas distribuciones más. ¿Qué es lo que sucede? Yo, de manera particular, hace muchos años me tenían cansado de tantas distribuciones. ¿Por qué hay tantas distribuciones? O sea, no lograba comprender por qué existían tantas distribuciones. O sea, no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final, al pasar el tiempo, al pasar los años, lo fui entendiendo poquito a poco. Entonces, vamos, de esa manera como yo lo fui entendiendo y como hoy lo veo, desde mi punto de vista, vamos a ver un poco el por qué. ¿Por qué existen tantas distribuciones? Vamos para allá, señores, vamos para allá. A ver, ¿por qué existen tantas? Yo lo he separado en tres grupos, o más bien, tres principales razones por las que yo entiendo que existen tantas distribuciones. La número uno, y es una que le da un fuerte apogeo a todo el ecosistema Linux, es la parte del soporte y patrocinio. ¿A qué nos referimos con soporte y patrocinio? Es más bien la entidad que soporta esa distribución. Mientras más fuerte es la entidad que soporta esa distribución, digamos que más confianza nos da a nosotros para utilizar esa distribución. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos a Red Hat. Red Hat fue adquirida por IBM ya hace un tiempo. ¿Qué sucede? Que eso nos da a nosotros una garantía, nos da más seguridad. Incluso en todo lo que es el ámbito empresarial y corporativo, Red Hat es muy utilizado. ¿Por qué? Porque brinda soporte. Ahora mismo está soportada por una empresa fuerte como es IBM y IBM está, digamos por así decirlo, siendo la cara de Red Hat. Red Hat Enterprise. Entonces, Red Hat en el ámbito corporativo empresarial, una distribución por excelencia. Luego tenemos Oracle Linux. Bueno, esta distribución un poquito especial porque Oracle Linux es una distribución que está un poco optimizada para todo lo que es la base de datos de Oracle. Oracle tiene una base de datos que corre en su sistema operativo llamado Solaris. ¿Qué sucede? Que Oracle también corre en otros sistemas operativos como es Linux, como es Windows. Entonces, ¿qué dijo Oracle? Bueno, ya que mi base de datos va a correr en un sistema operativo Linux, al menos, déjame optimizar el sistema operativo para que haga uso más eficiente del kernel o del sistema. Y por eso Oracle lanzó su propia distribución optimizada para su base de datos. Luego tenemos Debian. Debian es uno de los abuelos. Digo que es uno de los abuelos porque es una de las distribuciones más viejas, más antigua, ¿verdad?, que existe en todo el ecosistema Linux. Y está soportada por una comunidad bastante sólida. Entonces, señores, de cara a lo que es el soporte y el patrocinio, bueno, perfectamente entiendo el por qué existen esas distribuciones. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de personalización. Ok, a ver, cuando nos referimos a personalización y flexibilidad, nos referimos más a todo lo que es la experiencia de usuario. O sea, de cara a la experiencia de usuario, nosotros tenemos múltiples
entornos gráficos o entornos de escritorio. ¿Qué es un entorno gráfico o entorno de escritorio? Es el entorno que nuestros ojos van a poder apreciar para poder interactuar con el sistema operativo y a su vez con las aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que hay diferentes entornos, como es GNOME, KDE, Cinnamon, XFCE, entre otros. Aquí solo coloqué los 4, digamos, entornos de escritorio que yo consideraba que eran los más comunes. ¿Qué sucede? Que dependiendo del tipo de distribución, contiene un entorno de escritorio. Por ejemplo, Ubuntu puede correr sobre GNOME. Por ejemplo, Linux Mint corre con Cinnamon, pero también Linux Mint también se le puede colocar el entorno de GNOME. Pero ¿qué es lo que sucede, señores? Hay algo muy importante que tiene Linux, y es que Linux tú puedes tomar algunas de las distribuciones y cambiarle el entorno de escritorio. Se lo puedes cambiar. Incluso hay distribuciones que te dicen a ti cuál tú quieres descargar. Tú quieres descargar con GNOME, quieres descargarlo con Cinnamon, XFCE, con el que tú quieras. Hay otros que incluso tú le instalas el entorno de escritorio, ¿verdad? Tú se lo instalas luego que tú instales el sistema operativo. Es decir, que ni siquiera se instala con el sistema operativo. Entonces, nos permite una gran flexibilidad de personalización a nivel de la parte visual, de la interacción gráfica y visual del usuario. Por eso es muy flexible y muy personalizado. Y por eso hay muchas distribuciones que tienen muchas personalizaciones, y en base a las personalizaciones, pues existen múltiples distribuciones. Entonces, luego yo tengo por acá el propósito específico. Muy importante esta razón del por qué existen tantas distribuciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución basada en Asterisk para centrales telefónicas. Tenemos, por ejemplo, Isabel. Isabel utiliza Asterisk. ¿Qué pasa? Que Asterisk como tal es un paquete, ¿verdad? Un paquete de software que nos permite montar una central telefónica. Pero Asterisk como tal, tú lo puedes instalar en otra distribución. Tú lo puedes instalar en un Red Hat. Asterisk tú lo puedes instalar en un CentOS. Bueno, que ya CentOS está muriendo o ha muerto, pero lo puedes instalar en múltiples distribuciones y configurar tu central telefónica. Miren, luego tenemos Android, que es utilizado para los celulares. Perfecto. Android es una distribución, digamos, exclusiva, con características exclusivas y especiales para poder correr en dispositivos móviles. Luego tenemos Kali Linux. Kali Linux es una distribución con mucho software de seguridad, mucho paquete, ¿verdad?, incrustado dentro de la propia distribución. Y por tal razón, bueno, es una distribución que contiene todas esas herramientas. Tenemos Promox, ¿verdad? Promox es un hipervisor, uno de los tantos hipervisores que existen. Pues, Promox es uno de ellos, un hipervisor que permite trabajar con máquinas virtuales. Y luego tenemos Endian Firewall Community, es una distribución el cual está basado en firewall. Dígase que con esa distribución podemos montar un firewall casero en nuestra casa y poder crear políticas de acceso, crear NAT, poder ponerle más seguridad a toda nuestra red. Entonces, señores, vamos a ver. Y abundando un poquito, ¿por qué existen tantas distribuciones? Bueno, estas son las 3 principales características que yo considero que existen tantas distribuciones. Hay otras más, pero estas son las 3 principales que yo considero. Vamos a continuar, señores, ahora a hablar un poco de una de las principales características de muchas de las distribuciones. Y una de las principales características es el gestor de paquetes. Entonces, tenemos 3 gestores de paquetes principales o primordiales. Los más viejos son apt y yum. Luego se agregó DNF, que digamos tiene ciertas características un poquito más avanzadas, y ahora se está utilizando DNF. DNF vino a sustituir yum. Pero todo esto es para lo que es el ecosistema basado en distribuciones de Fedora, Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux, utilizan yum y DNF, que son archivos y paquetes .rpm. Entonces,
para la parte de Debian utilizan paquete.dev. Utilizan paquete.dev para la parte de Debian. Entonces, y utilizan apt. Apt vendría siendo el tipo de gestor de paquete o el comando también, a su vez, es el comando que nos permite a nosotros instalar paquetes. Te dirán, tú has hablado de paquete. Paquete, señores, no es nada más y nada menos que nuestra aplicación. La aplicación que queremos instalar es un paquete. Entonces, esto vendría siendo el homólogo en sus celulares a cuando ustedes van al App Store. Cuando ustedes van al gestor de aplicaciones, ya sea en Android o en iPhone, que ustedes van a instalar una aplicación, busca, quiero instalar este juego, quiero instalar esta aplicación, ustedes le dan instalar, lo buscan en el App Store o lo buscan en el Store de Android y ustedes le dan instalar. Bueno, pues vamos a pensar de que también los sistemas operativos también tienen un gestor de paquetes y en este caso para Debian es apt. Y tenemos algunas distros que utilizan apt, como es Debian, como es Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, porque todas son basadas en Debian, utilizan apt. Luego tenemos paquetes que utilizan DNF, como es Fedora, Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux, también utilizan Fedora. Si ustedes ven esa flechita, y eso no quiere decir que 100% es basado en Fedora. Lo que quiero decir es que en DNF realmente es un paquete que, digamos, lo ha promovido en sus inicios Fedora y luego ya pues lo han heredado los demás sistemas operativos. Esto no quiere decir que es basado en ello. De cara de apt sí, aquí sí son basados en Debian. Aclarando esa parte. Para la parte de Pacman tenemos dos distribuciones que sí están basadas en Arch Linux y Arch Linux utiliza Pacman. Pacman es otro manejador de paquetes, gestor de paquetes, y tenemos dos distros que son basadas en Arch Linux. Por ahí dicen, he visto videos por ahí, que Arch Linux pudiera ser el tercer ecosistema, digamos, de Linux, porque hemos tenido de por vida dos ecosistemas, todo lo que es basado en Debian y en apt, y ya luego toda la parte de Yum, DNF, y basado en gestores de paquetes RPM, que se encuentra Fedora, Red Hat, en su momento CentOS, entre otros. Entonces, Pacman pudiera ser, bueno, considerado como nuestro tercer ecosistema en conjunto con Arch Linux. Continuamos, señores, continuamos entonces. Kernel de Linux. Kernel. A ver, aquí puse un pequeño resumen de alguna distro que utilizan diversos kernel y cómo van, digamos, evolucionando en el tiempo. Si vamos de derecha a izquierda, tenemos el kernel 4.4.x. Es decir, que, por ejemplo, Debian 9 en su momento se concibió basado en el kernel 4x. También Linux Mint 18 fue basado en el kernel 4. Ubuntu 16 fue basado en el kernel 4. Luego tenemos el kernel 5, cuando ya pasamos al kernel 5 de Linux. Luego se crean o sale Debian 11 basado en el kernel 5, Ubuntu 20.04 basado en el kernel 5, Fedora 35 basado en el kernel 5. Luego cuando se lanza el kernel 6 o el núcleo de Linux kernel 6, salen nuevas distribuciones actualizando la versión del kernel, donde sale Arch Linux, Ubuntu 24, nos encontramos con Fedora 40 y Fedora 41, que ya salió la beta, y nos encontramos con Debian 12. Ya Debian 12 está basado en el kernel 6 de Linux. Entonces, a medida que van saliendo kernel, pues las distribuciones van actualizando el kernel o el núcleo y van lanzando actualización o versionado de sus sistemas operativos o distribuciones. Entonces, vamos a ver ahora, señores, y ya hemos terminado. Quiero hacer una pequeña reflexión y es muy importante, señores, que entendamos que Linux es solo uno y es el kernel de Linux. Las distribuciones, por así decirlo, nos permiten a nosotros facilitarnos de cierta manera, nos permite facilitarnos, digamos, la instalación de herramientas que vamos a hacer uso del día a día.
y dependiendo del tipo de distribución, algunas son más user-friendly, más intuitivas para el uso del usuario. Otras son para propósitos específicos, como ya vimos anteriormente, como es Android, entre otros. Pero Linux al final es uno solo. Yo, de manera particular, no soy promotor de una distribución en particular. Yo no estoy casado con ninguna distribución. Yo hago uso de diversas distribuciones dependiendo de la necesidad con la que me encuentre y así lo seguiré haciendo, porque yo no soy promotor de ninguna distribución de Linux de manera específica. Depende de la necesidad que tenga, haré uso de una, haré uso de otra y así sucesivamente. Bueno, señores, nos vemos en una próxima. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita para recibir las notificaciones. Pueden dejar su aporte en Patreon y hasta la próxima.